¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes según estén viendo el video. Eh, Esta grabación corresponde al PPT número 5, clase número 5, que lleva por nombre Nutrición y Alimentación, parte uno. ¿Ya? Así que voy a pasar a compartir pantalla. Deme un segundito. Un segundito. ¿Ya? Bueno, eh, esta clase bueno, ya la hemos visto en clase, y si no la hemos visto, viene obviamente a apoyar obviamente el aprendizaje, ¿ya? O, o también, mejor dicho, también viene a reforzar el aprendizaje, ¿ya? Eh, Esta presentación principalmente habla sobre caracterización del rebaño. Se habla específicamente sobre la tipología o la nomenclatura que reciben los animales, de los rebaños tanto de ovinos como de caprinos, según principalmente su edad, su estado fisiológico, ¿ya? Eh, Posteriormente también se comenta cómo calcular la edad de estos animales a través de la cronometría dentaria, y también hablamos sobre condición corporal, sobre cómo se hace la medición de la condición corporal en caprinos y en ovinos, ¿ya? Además, eh, viene un pequeño repaso sobre anatomía y fisiología digestiva, específicamente, obviamente para comenzar a hablar eh, de forma preliminar y también de forma muy general sobre la nutrición y alimentación en ganado caprino y ganado ovino, eh, específicamente, ¿ya? Bueno, todos los rebaños, tanto de cabras como de ovejas, específicamente están compuestos por animales de diferentes edades, ¿ya? Tenemos animales que están recién nacidos, animales que, em, animales recién nacidos, animales que probablemente sean adultos, ¿cierto? Adultos o también que sean geriátricos o de una avanzada edad específicamente. También tenemos animales, ¿cierto? De diferentes sexos, macho, hembra, ¿cierto? En diferentes estados fisiológicos. Vamos a tener machos específicamente, machos prepúberes, machos ya que han alcanzado su madurez sexual, ¿cierto? Los cuales pueden estar castrados o enteros. Vamos a tener hembras que van a estar, obviamente, en una etapa de reemplazo o prepúber específicamente. Vamos a tener hembras que van a estar en su primera gestación, en su primera aparición, en su lactancia. Van a estar quizás en periodo de encaste, en periodo de encaste, como te dije, de gestación, ¿cierto? Posteriormente al encaste, vamos a tener también individuos que obviamente van a estar en crecimiento, ¿cierto? Tratando de llegar a un peso de faenamiento o solamente llegando a un peso para poder alcanzar su edad reproductiva, o también hablamos de madurez reproductiva, ¿ya? Por cuanto los rebaños se deben caracterizar de manera jerárquica específicamente. Eh, y ellos mismos, de forma como hemos revisado en clases anteriores, ¿cierto? Ellos mismos, específicamente los machos, eh, a través de características físicas y también a través de actividades o interacciones entre ellos mismos, entre los pares, ¿cierto? Van definiendo un poco, ¿cierto? Quiénes son los que van liderando el rebaño. No obstante, por ejemplo, en rebaños que son solamente hembras, em, principalmente cuando se manejan de forma extensiva, las hembras generalmente eh, eligen o indican, ¿cierto?, quiénes que las hembras más viejas
específicamente son las que van a liderar el rebaño, ¿ya? Cuando estamos en sistemas intensivos, o sea, están los animales 100% estabulados, eh, las, al momento de alimentarse, ¿cierto? De ingerir alimento que obviamente se da en un plato, en un plato, en un comedero, específicamente, quienes son los primeros, obviamente, en alimentarse, son los animales adultos y más viejos, y posteriormente también los más jóvenes. Y eso también responde, obviamente, a una jerarquía también y un respeto, ¿cierto?, por el animal adulto o de más edad, ¿ya? Eh, ¿Cómo se compone un rebaño ovino? Un rebaño ovino, aquí tenemos diferentes conceptos, ¿cierto?, de cómo podemos nombrar a los animales, ¿cierto? Dependiendo, obviamente, de que desde que es recién nacido, ¿cierto?, hasta un animal ya adulto, ¿ya? Y está ordenado por edad específicamente, y también está ordenado según sexo y según su estado reproductivo. O sea, si es prepuber, si es puber, si ya ha alcanzado su madurez reproductiva y si en caso del macho es castrado o está entero. ¿Ya? El cordero se refiere al ovino específicamente, al ovino macho o hembra, ¿cierto? El lactante, o sea, el recién nacido, el cual tiene una dentadura de leche, ¿ya? Vamos a hablar en tanto ovino como caprino que ambas especies eh, nacen con unos pequeños dientes de leche que a medida que va pasando el tiempo se van, se van, se van desarrollando, ¿ya? Eh, disculpa, se van desarrollando específicamente. Y obviamente, eh, disculpen el corte ya que tocaron la puerta del departamento. Voy a volver a compartir pantalla. Ya. Entonces, teníamos específicamente, estamos hablando de la tipología, la nomenclatura, ¿cierto? Cómo nos referimos a los animales que están, ¿cierto?, dentro de un rebaño ovino, ¿ya? Y para eso tenemos el cordero y la cordera, específicamente. Y lo que me había quedado con respecto a los dientes de leche, los animales nacen, ¿cierto?, con unos pequeños dientes de leche, los cuales llegan a su máxima talla como diente de leche, son angostos y de alto, son bajitos de alto, eh, no tienen gran talla, pero estos llegan a su máximo crecimiento aproximadamente a los 8 o 9 meses de edad, ¿ya? Y luego de eso lo van botando, ¿ya? Vamos a hablar específicamente que luego que los van botando, se van apareciendo los incisivos definitivos, ¿ya? Eh, los incisivos definitivos, y estos se denominan pinzas vulgarmente o vernacularmente hablando, o también hablamos de pares de incisivos, ¿ya? Que obviamente son de mayor grosor y tienen mayor talla que los dientes de leche, y estos obviamente tienen una duración aproximadamente de al menos 5 años, ¿ya? Al menos 5 o 6 años que duran estos dientes antes que se empiecen a gastar, ¿ya? Recordad también que tanto vino como caprino, ¿cierto? Eh, Tienen incisivos solamente en la mandíbula inferior, ¿ya? Así que cada definición que aquí estoy comentando, ¿cierto? También cada definición de cada nomenclatura o cada tipo de animal, ¿cierto? Va a depender obviamente también de la aparición de sus dientes. Tenemos este cordero o cordera, ¿cierto? Que es el recién nacido, ¿cierto? Macho o hembra lactante de diente de leche desde su nacimiento hasta antes que se aparezcan sus primeras pinzas, sus primer par de dientes definitivos, ¿ya? Ahí se llama cordero y cordera. Una vez que aparecen, ¿cierto?, este primer par de incisivos, la hembra no se llama cordera, se llama borrega o hembra de reposición, ya porque la borrega va a venir a reemplazar a las hembras adultas que cada año van a ser descartadas del plantel,
por eso se habla de borrega o de hembra de reposición, ¿ya? Y esta borrega es una hembra prepuber, específicamente, que obviamente desde que aparece su primer par de pinzas, primer par de incisivos, hasta su primera aparición. Hasta su primera aparición, esa aparición específicamente se da aproximadamente a los 2 años de edad. Se encasta aproximadamente a los 18 meses, o sea, al año y medio de edad, ¿ya? Y a los 2 años, cuando ocurre su primera aparición, ¿cierto? Esta ya deja de llamarse borrega, ¿cierto? Y pasa a ser específicamente desde haber, de haber realizado su primera aparición, se denomina ya oveja adulta, ¿ya? Como esta borrega, ¿cierto? Se encastó a los años y medio y parió a los 2 años, cuando llega a oveja adulta, esta hembra adulta ya tiene ya sus tiene ya 4 incisivos definitivos, o sea, ya aparecieron, ya eh, erupcionaron, ¿cierto? Su segundo par de pinzas, ¿ya? Esta oveja adulta específicamente es, va a ser oveja adulta toda su edad adulta, obviamente, desde su primer parto en adelante, y puede llegar a tener a lo menos 6 años de edad, ¿ya? Según, obviamente, a los 6 años de edad, según su rendimiento productivo, según su calidad de dentadura y otras características, obviamente, eh, para, eh, para un poco describir si esta oveja adulta, ¿cierto? Ya empieza a abandonar el plantel luego de los 6 años en adelante. Una pregunta frecuente, ¿cierto? Es que hasta cuánto tiempo dura una oveja, ¿cierto? Adulta. Va a depender del tipo de alimentación. Una hembra adulta en sistema intensivo dura aproximadamente 8 o 9 años. Una hembra adulta en un sistema intensivo teniendo una buena producción o generando buenas crías, ¿cierto? O generando eh, crías según características que se requiera en dicho rebaño, puede llegar a tener hasta 10, hasta 12 años aproximadamente, ¿ya? No obstante, si es que la producción de leche ya no es la misma, obviamente, en cantidad específicamente, puede ser descartada eh, antes de los 12 años, ¿ya? Y obviamente esa hembra se puede vender como, como para, o sea, hembra obviamente, para sacarle un par de crías más, eh, entonces se vende como reproductora, o bien se puede vender para faenamiento o para consumo dentro también de la familia del criancero, en este caso del productor. ¿Ya? En caso del macho, el macho ya que generó, ¿cierto? El primer par de pinzas como cordero, ¿cierto? Se denomina borrego, y el borrego específicamente es un macho castrado desde que apareció su primer par de pinzas hasta un poco antes de que aparecen sus primeros medianos o bien este segundo par de pinzas. Y tiene ya casi 4 dientes incisivos definitivos, ¿ya? El borrego macho castrado, ¿cierto? Hasta que aparezca este segundo par de pinzas o erupción de estos medianos, ¿cierto? Se denomina castrado, ¿cierto? Ya siendo adulto como macho castrado o macho capón, ¿ya? Este macho capón vivirá toda su vida específicamente como macho capón, y el macho capón, obviamente que no tiene testículos, ¿cierto? Eh, Su principal función es actuar como celador, o sea que va a incentivar que la hembra obviamente pueda demostrar o que entre en estro o en celo, ¿ya? Como también puede servir para poder detectar el mismo celo de las ovejas, ¿ya? O bien también un fin productivo de poder castrar un animal macho es que aumente su ganancia cárnica, específicamente muscular, desarrollo muscular, por tanto, destinado precisamente a la engorda, ¿ya? Por otra parte, el cordero que quedó entero, ¿cierto? Se va a denominar macho entero o carnerillo, y esto obviamente desde que eh,
desde que aparecen, ¿cierto?, la erupción de estas primeras pinzas específicamente, de su primer par de pinzas, hasta el año y medio aproximadamente eh, de edad, sigue siendo un carnerillo, y luego obviamente al llegar a los 18 meses de edad, como edad promedio, porque a los 18 meses de más de edad llegan a su madurez sexual. Obviamente va a depender del tipo de raza, porque van a haber razas que tienen una madurez sexual más precoz, que no pueden llegar a los 4 o 5 meses de edad, y otras razas son más tardías, incluso hasta el año y medio pueden llegar a la madurez sexual. Pero tomando un valor así como estándar, a los 18 meses de edad, todos los machos, independiente de la raza, ya deberían haber llegado a la madurez sexual, eh, por cuanto ese carnerillo pasa a denominarse carnero, que es el macho entero, el que es utilizado como reproductor, ¿ya? Y que regularmente es mayor a un año de edad, producto de lo mismo que conversaba, de que algunos machos pueden llegar precozmente a su madurez sexual a los 4 o 5 meses de edad. Por lo tanto, ese carnero perfectamente puede ser ya denominado carnero, ¿cierto?, al año de edad, cuando es sexualmente maduro, y se emplea para encastar tanto las ovejas como las borregas o hembras de reposición, ¿ya? Su vida productiva dentro del rebaño alcanza un promedio de 6 años de edad, y obviamente no es recomendable el macho eh, en su primer año de vida, ¿cierto? Someterlo a ser reproductor inmediatamente. Idealmente al año y medio del carnero eh, se puede usar como encastador, o bien tener la función de realizar la monta natural con la oveja o la borrega, ¿ya? En el cuadro que sigue, ¿cierto? Vamos a ver específicamente la categorización, obviamente no con tantas palabras, ¿cierto? Según cómo se denomina el cordero y cordera, borrego y borrega, oveja, capón y carnero, obviamente según su sexo y su condición, específicamente en el caso del macho si está castrado entero, la edad que tienen aproximadamente según la categoría de ovino, ¿cierto? Y también la aparición, ¿cierto?, sus dientes incisivos definitivos. Con respecto a los caprinos, ¿cierto? Es, es similar, ¿cierto? El ovino se llama, el recién nacido hablamos de cordero y cordera. En caprino hablamos de cabrito y cabrita. Y obviamente desde que nacen, ¿cierto?, hasta que se destetan, específicamente. Hablamos de cabrito o cabrita. Luego que se destetan y que ya empiezan a comer ya pasto y dejan de consumir leche de estos animales, hablamos que la hembra se denomina cabrilla o hembra de reposición, que es similar al concepto en ovino de la borrega o hembra de reposición. ¿Ya? Esta hembra ya está destetada, ¿cierto? Y es cabrilla o hembra de reposición hasta que pare o bien genera una aparición, su primera aparición. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que vamos a encontrar hembras, ¿cierto?, ovino o caprino, ¿cierto?, que van a ser hembras vacías, o también que se denominan hembras eh, no preñadas, ¿cierto? Un animal vacío, una hembra vacía es que no está gestando, ¿ya? O bien el antagónico de una hembra vacía sería una hembra preñada, obviamente. Como también vamos a ver hembra seca o animal seco, es un animal que no está produciendo leche, que está seco, ¿cierto? O un animal que está produciendo, ya como su antagonista, ¿ya? La cabrilla o esta hembra de reposición, ¿cierto? De especie caprina, ¿cierto? Una vez que llega a su primera aparición, se considera una hembra adulta, ¿cierto? Y esa hembra adulta se denomina chiva o cabra, ¿ya? En el macho, específicamente, el macho, obviamente, después de ser cabrito, ¿cierto? Si está castrado, se habla directamente de capón, ¿cierto? Y cuando alcanza aproximadamente 30 kilos o supera los 30 kilos, ya hablamos específicamente que es un animal ya maduro, específicamente, y es adulto, y ese le denominamos chivo o chivato, ¿ya? Que es el macho entero, obviamente, que es obviamente. eh, este
chivo o chivato, ¿cierto? Que viene a ser el reproductor del rebaño, ¿ya? El individuo que está castrado, ¿cierto? Que de cabrito, ¿cierto? Se castró, ¿cierto? Se denomina capón y es capón, ¿cierto? Hasta, o sea, hasta obviamente es capón hasta toda su vida, o sea, incluso siendo adulto también se le denomina capón. Con respecto a la cronometría dentaria, la cronometría dentaria en caprino y en ovino es relativamente fácil calcularlo. No es tan complejo como en canino y felino, en donde en canino y felino tenemos que diferente cantidad, ¿cierto?, de premolares, de molares, de incisivos, ¿cierto?, de colmillos, lo cual obviamente a veces complejiza un poco de calcular la edad producto de la o a través de la cronometría dentaria, ¿ya? Eh, por cuanto en ovino y caprino precisamente hay que fijarse específicamente en la dentadura de su mandíbula inferior, insisto, ¿cierto? Y un animal que presenta dientes de leche, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Más en video, ¿cierto? Que el diente de leche es delgado y corto específicamente, ¿ya? Y es muy fácil distinguirlo de un diente definitivo, de un incisivo definitivo. Un animal con diente de leche tiene a lo menos un año de edad, ¿ya? Ahora bien, acá en esta imagen aparecen, ¿cierto? Ya la erupción, ¿cierto? De los primer par de pinzas o primer par de dientes incisivos, ¿cierto? Definitivos, ¿cierto? Que ustedes lo ven en comparación con los otros tres que lo acompañan por los lados, ¿cierto? Se refiere específicamente a dientes de leche, por lo tanto, hay harta diferencia. Por lo tanto, cuando observamos un animal que tiene solamente el primer par, ¿cierto? Primer par de pinzas o de dientes incisivos definitivos, decimos que ese animal tiene a lo menos un año, a lo menos un año. Precisamente porque a lo menos un año, porque ese diente definitivo aproximadamente se muere entre 6 a 8 meses, o cada par de pinzas se muere cada 6, se demora cada par de pinzas 6 hasta 8 meses en llegar a su conformación, a su talla, a su ancho definitivo, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que estos dientes son correspondientes, ¿cierto?, a un animal de a lo menos un año y que voy a estar incluso llegando a los 2 años de edad, casi a los 2 años de edad, ¿ya? Cuando aquí en la otra imagen ya tenemos el primero ya consolidado, ¿cierto? Y están los segundos o medianos, ¿cierto? Segundo par de incisivos, ¿cierto? Estos, al tener dos pares de dientes, ¿cierto? O dos pares de pinzas, ¿cierto? Hablamos que ese animal tiene a lo menos 2 años y obviamente hasta 2 años y medio, 2 años y 8 meses. En la siguiente imagen vemos también claramente que a este animal ya tiene, solamente le queda un par de dientes de leche, ¿cierto? Por cuanto y tiene 3 pares de dientes definitivos o pinzas definitivas, por lo tanto este animal tiene a lo menos 3 años de edad, a lo menos y un máximo de 3 años y 8 meses. Cuando el animal ya tiene completo su dentadura, ¿cierto? Eh, y tiene cuatro, cuatro pares de dientes incisivos definitivos. Este animal tiene a lo menos 4 años o casi 5 años de edad, ¿ya? También se denomina muchas veces al tener ya los 8 incisivos definitivos ya consolidados, hablamos que ese animal tiene una boca llena y la boca llena significa específicamente que ese animal, al referirnos que tiene un animal con boca llena, es que ya tiene a lo menos 5 años de edad. Eh, y ya cercano, pasado los 5 años de edad, cercano a los 6 años de edad, el animal, obviamente, según su tipo de alimentación, va desgastando sus dientes o se van fracturando sus piezas dentarias. Y entendemos que ese animal, obviamente, tiene más de 6 años, más de 6 años, más de 5 más de 6 años. Va a depender del tipo de alimentación. Animales que obviamente se encuentran en pastoreo, en ramoneo extensivo, ¿cierto? El desgaste de sus dientes es más rápido, o también hay mayor probabilidad de que puedan fracturarse con una pieza dentaria, ¿ya? Y un animal obviamente ya que tenga encías expuesta, que tenga sus dientes ya totalmente gastados, como se muestra en acá en la imagen, ya que este animal ya desgastó todos sus animales, ¿cierto? Disculpe, todos sus dientes incisivos, ¿cierto? Este animal eh, es candidato a ser seleccionado para ser
descartado del rebaño, porque obviamente el tener su encía expuesta y no tener una buena talla, una buena configuración de su dentadura, obviamente hace que este animal coma menos, ¿ya? O que obviamente tenga menos capacidad de generar rumen, por cuanto ese animal baja inmediatamente su producción, por cuanto esa es ya una característica para poder eliminar o descartar ese animal de ese plantel reproductivo, ¿ya? En el siguiente video se ejemplifica específicamente sobre la medición de la cronometría dentaria en caprinos específicamente. En este caso nos encontramos con un cabrito aproximadamente de un mes, ¿ya? Si nos fijamos bien, su dentadura ya se encuentra completa, ¿no es cierto? Con sus 8 incisivos en la mandíbula inferior. Y hasta el año, los animales nacen con 8 dientes en la mandíbula inferior, ¿ya? Que se pueden reconocer. En este caso, nos encontramos con un animal donde ya ha cambiado algunos dientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Se nota que los primeros y los segundos incisivos ya son definitivos. Podríamos considerar que este es un animal de 2 años aproximadamente. En este caso nos encontramos con una cabra en la cual ha cambiado 2 de sus incisivos inferiores, ¿no es cierto? Si lo podemos ver, ya son 2 definitivos y los otros todavía no los cambian. Por lo tanto, consideramos que este animal tiene una edad aproximada de 3 años. En este caso nos encontramos con una cabra en la cual ya ha cambiado 3 de sus incisivos de la mandíbula inferior, ¿ya? 1, 2 y 3, por lo que consideramos que esta cabra por lo menos tiene 4 años. ¿Ya? Ahora, siguiendo, específicamente con un tema sobre dentadura, ¿cierto? Aquí vemos claramente al animal con dentición de leche, específicamente vemos que de una estatura menor a un diente definitivo, ¿cierto? Un incisivo definitivo, ya más delgado específicamente. Este animal, hablamos de que tiene una edad menor a un año de edad, ya. Aquí vemos un animal ya con su primer par de pinzas, ¿cierto? Y vemos la diferencia de tamaño entre el par definitivo, ¿cierto? Y los dientes de leche. Ya este animal, ¿cierto? Tiene al menos, como dice ahí, al menos un año y hasta un año y medio de edad. ¿Ya? Aquí en la otra imagen tenemos, ¿cierto? Tenemos, aquí estoy eh, eh, destacando con el puntero, ¿cierto? El primer par de pinzas, tu segundo par de pinzas, ¿ya? Segundo par de pinzas específicamente, bueno, sí, segundo par de pinzas, por cuanto el animal tiene, al tener estos 2 pares incisivos, tiene a lo menos, ¿cierto? 2 años de edad, a lo menos 2 años de edad. Al tener ya sus 3 pares de pinzas, primer par, segundo par y tercer par, ya hablamos que este animal tiene a lo menos 3 años de edad o 3 años y 8 meses. Este animal ya tiene sus 1, 2, 3, 4, tiene 4 pares de dientes, ya por tanto hablamos que tiene boca llena, o sea, tiene a lo menos 4 años y a lo más 5 años de edad el boca llena, ¿ya? Esto de poder identificar la edad obviamente nos va a permitir clasificar de mejor forma los animales dentro del rebaño, ¿ya? Poder clasificarlos no solamente por edad, sino también por estado productivo, como cabras en producción, o sea, que están en ganancia de peso para carne o bien produciendo leche. Vamos a tener animales que van a estar también gestando y animales que obviamente que están aún no han sido destetados específicamente y se denomina crianza, ¿ya? Hay que tener en cuenta también que es importante poder determinar la condición corporal de los animales. La medición de la condición corporal es una técnica de valoración que es subjetiva, obviamente porque cada persona obviamente puede observar o puede entender, ¿cierto? De diferentes formas cuál es la condición corporal que puede tener un animal. Está para uno, un animal puede estar demasiado flaco o para otro persona puede, ese mismo animal puede estar levemente enflaquecido, ¿ya? Para eso se ocupa, para evitar que sea muy subjetiva la valoración,
se ocupa una escala específicamente, en donde a través de la palpación lumbar, obviamente para poder estimar la cantidad de grasa que existe bajo la piel, permitir obviamente expresar de mejor forma cuál es la condición corporal del animal, ¿cierto? Cuál es su estado nutricional, y obviamente relacionar la presencia de engrasamiento, si es que el animal está muy gordo o bien está muy delgado. Pero no solamente por palpación lumbar, también observando también cómo se presenta obviamente la angulación de la cadera, ¿cierto? El hueso de la cadera, como también la observación a fácil vista o fácilmente de la parrilla costal, ¿ya? Como lo vemos en la siguiente imagen, específicamente aquí en la imagen superior, ¿cierto? Nosotros podemos pasar la mano específicamente, palpar específicamente la apófisis espinosa de la columna vertebral, ¿ya? Y aquí obviamente tomar en consideración que siempre cuando hay engrasamiento, el engrasamiento puede, en este caso, recubrir por encima de la apófisis espinosa dorsal específicamente. Y obviamente al existir mayor engrosamiento producto de la grasa acumulada, obviamente vamos a determinar qué escala de condición corporal tiene el animal, ¿ya? Eh, la escala que uno maneja para medir va de uno de demasiado delgado o caquéctico hasta el número 5, grado 5, donde el animal está demasiado gordo. Obviamente, en la palpación de la apófisis espinosa dorsal, ¿cierto? Me permite tener una primera mirada referente al estado corporal del animal, ¿ya? Por ejemplo, este aquí que podemos ya palpar específicamente con la yema de nuestros dedos, ¿cierto? La apófisis espinosa, específicamente asociado a un animal con condición corporal 1. Ahora bien, cuando encontramos, ¿cierto?, que existe específicamente existe que está redondeado, específicamente la parte de la apófisis espinosa, o del proceso espinoso dorsal, ¿cierto? Categoría 5. El punto intermedio, obviamente, es que hay una poca acumulación de grasa y específicamente no se encuentra tan redondeado, pero tampoco hay tampoco sobresale la apófisis espinosa dorsal. Otra forma es también, como en el caso, en ver la imagen, verificar cómo está caracterizado el hueso de la cadera, ¿ya? Un animal demasiado delgado se observa una prominente cadera y solamente el hueso de la cadera eh, con sus obturadores, ¿ya? A diferencia de un animal demasiado gordo en que obviamente no se observa ningún hueso de la cadera, ¿ya? Y la otra forma también para apoyarse en la condición corporal es que es también visualizar o no la parrilla costal. Visualizar la parrilla costal en un animal que está en reposo, con una ventilación pulmonar tranquila específicamente o relajada, ¿cierto? En un animal demasiado largo se denota mucho la parrilla costal y hay hundimiento de los flancos, ¿ya? Y a medida que este se va engrasando, la grasa va recubriendo por encima de la costilla y recubre también los espacios intercostales. Por lo tanto, en demasiado gordo hay un categoría 5 y es un animal que obviamente no se distingue visualmente su parrilla costal y obviamente hay un abultamiento de ambos lados del flanco, ¿ya? Eso nos permite obviamente determinar cierto y obviamente apoyar el registro productivo del rebaño y específicamente una vez ya teniendo clasificado los tipos o la composición actual del rebaño, ¿cierto? Poder determinar la cantidad de animales por sistema de productivo, extensivo, intensivo, semi-intensivo, ¿cierto? Determinar el promedio de condición corporal del plantel, el estado sanitario que pueda existir, bueno, regular o malo, que va a tener las diferentes constituyentes del rebaño, como también la edad promedio que tengan para cada uno de los segmentos, ¿ya? Ahora bien, como resumen de la anatomía y fisiología del sistema digestivo en rumiantes menores, caprino y ovino, ¿cierto? Hay que recordar que estos son animales poligástricos, o sea que tienen tres preestómagos bien definidos que son rumen, retículo y omaso, ¿ya? Y un estómago verdadero llamado abomaso o estómago glandular donde se secretan enzimas digestivas, ¿ya?
La fisiología digestiva indica específicamente que el animal obviamente se alimenta por la boca, ¿cierto? Hay un leve proceso de masticación. Bueno, disculpando la foto de un bovino por si acaso, pero para el ejemplo sirve que en ese alimento por boca, ¿cierto? Eh, Se agrega inicialmente algo de secreción de glándulas salivales específicamente y el animal empieza a pasar este alimento, ¿cierto? Por el esófago a través de el movimiento llamado deglución, el cual pasa por el primer filtro o primer preestómago, que es el retículo, ¿cierto? Que es una redecilla, es como una panal de abeja que hace las veces de, de colador, reteniendo las partículas más grandes del alimento principalmente, para luego pasar al rumen, donde obviamente en el rumen, ¿cierto? Comienza inicialmente una fermentación primaria y pasa un tiempo limitado, ¿cierto? En el rumen, para que el animal, por un proceso voluntario, regurgite, esto ya es un bolo alimenticio, regurgite el bolo alimenticio que vuelve a pasar por el esófago y se llega a la boca para que el animal vuelva a masticar y que se impregne específicamente de eh, amilasa salival específicamente o secreciones salivales, obviamente para después de ello nuevamente deglutirlo y pasarlo al rumen donde ahí ya pasa más tiempo realizando la fermentación ruminal. ¿Ya? La rumia como tal, como movimiento, eso ocurre en la boca, ¿cierto? Tanto en el primer ingreso como en el segundo post-regurgitación, ¿ya? Pero cuando estamos en el rumen, ¿cierto? Después de de esta regurgitación, ¿cierto? Y después de esta segunda deglución, en el rumen hablamos que se está fermentando, hay una fermentación ruminal, ¿ya? El rumen específicamente está constituido por un grupo de microorganismos asociados de bacterias, de protozoos, de hongos específicamente, que su objetivo es poder descomponer y fermentar por esta acción microbiana, ¿cierto? Y producir los ácidos grasos volátiles, ¿ya? Que son absorbidos posteriormente por este animal, por los animales, y principalmente es una fuente importante de energía para generar la grasa como se acumula, ¿cierto? Como también la grasa y obviamente mejorar la calidad del producto lácteo, tanto en cantidad como en calidad, ¿ya? De la leche que va a venir a producir este rumiante menor, ¿ya? Eh, Luego de eso, de haber producido estos ácidos grasos volátiles, que en el documento que ustedes tienen que leer, ¿cierto? En este documento de nutrición de pequeños rumiantes, ¿cierto? Ahí van a poder saber específicamente los tres principales ácidos grasos volátiles que se producen en el rumen y que son, obviamente, son fundamentales para poder, obviamente, obtener energía para ocupar para todos sus procesos metabólicos, como también para la generación de leche. Como dije, leche en cantidad y calidad, ¿cierto? Luego de haber terminado su paso por el rumen, pasa directamente hacia el omaso y el omaso, el objetivo específicamente del omaso es poder realizar la reabsorción de agua, ¿ya? El omaso se caracteriza por ser un preestómago que tiene muchos pliegues, que parece como si fuera una pelota de fútbol, ¿ya? Muchos pliegues y estos diversos pliegues es obviamente lo que posibilita que haya una buena reabsorción de agua, ¿ya? Para luego, obviamente, pasar al abomazo o estómago verdadero, ¿ya? Como bien dije, el rumen, ¿cierto? Sí, el rumen en sí es un órgano, un preestómago de gran tamaño que ocupa casi las tres cuartas partes de la cavidad abdominal, tres cuartas partes de la cavidad abdominal, y se ubica en la cavidad abdominal derecha, no olvidar. Lado derecho, rumen, lado izquierdo, en la caso de la hembra, el útero, ¿ya? Y obviamente cuando la hembra está preñada, ¿cierto? Es el único momento en donde este rumen tiene una menor capacidad abdominal y de tres cuartas partes que pueda abarcar la cavidad abdominal, solo abarca un cuarto de la cavidad abdominal, ya que las otras tres cuartas partes se encuentran ocupadas específicamente por el útero, ¿ya? Como bien dijimos, el rumen es donde el más grande de estos cuatro compartimentos, o de estos cuatro estómagos, ¿cierto? O tres estómagos y estómago verdadero, ¿cierto?
y representa el 80% del estómago, ¿ya? Y como dije, dentro del rumen hay bacterias, hongos y protozoos, ¿cierto? Y que realizan la fermentación específicamente y síntesis de vitaminas como la vitamina B, ¿ya? Por lo tanto, su función es poder degradar los carbohidratos, proteínas, para ser fermentados por los microorganismos. También poder absorber de los ácidos grasos volátiles como fuente de energía y retener partículas largas que requieren ser trituradas específicamente. ¿Ya? Aquí en la imagen vemos cómo está constituido específicamente el rumen, obviamente para permitir obviamente el alojamiento de estos microorganismos y favorecer la fermentación. ¿Ya? La redecilla o retículo, ¿cierto? O retículo, mejor dicho, y redecilla tienen una dimensión muy menor al rumen y sus paredes internas asemejan a un panal de abejas y su función, obviamente, como me comenté, es poder retener cuerpos extraños que pudo haber ingerido el animal. El omaso es, como también dije, es una estructura compuesta por varios pliegues musculares y su función es poder realizar la absorción de agua, minerales y ácidos grasos volátiles, ¿ya? Y las partículas largas son atrapadas en los pliegues de esta pared, ¿cierto? Para poder proceder a su degradación. Y también moviliza el alimento hacia el rumen y omaso en la respiración de la rumen, ¿ya? Eh, y el ovomaso, que es el estómago verdadero, ¿cierto? Tanto como su estructura como función es muy similar al estómago de los no rumiantes o de los monogástricos y está formado por muchos pliegues, obviamente que viene a incrementar la función o la actividad secretora de ácido clorhídrico principalmente y otras enzimas digestivas, obviamente que va a permitir la digestión de carbohidratos y proteínas que obviamente se pueden escapar a la fermentación ruminal, ¿ya? Y también ocurre la digestión de la proteína microbiana producida en el rumen, a partir, obviamente, del nitrógeno no proteico que han consumido, obviamente, o sea, que se ha entregado, ¿cierto? En un momento que se entregó nitrógeno, ¿cierto? Al forraje, el forraje concentró este nitrógeno, ¿cierto? El animal consumió el forraje, el nitrógeno, ¿cierto? Em, eh, en, en el forraje llegó al rumen, en el rumen fue fermentado por los microorganismos, por la flora microbiana, ¿cierto? Y estas bacterias, ¿cierto? Convierten el nitrógeno en nitrógeno no proteico, ¿cierto? Como proteína microbiana, ¿cierto? Y esta proteína microbiana pasa al abomaso para que en el abomaso, con la adición de, obviamente, de estas enzimas digestivas, pueda convertir la proteína microbiana en para proteína digestible para uso interno del animal, ¿ya? Ya hablamos cómo fue la digestión, ¿cierto? La fisiología a nivel básico específicamente, en rumiantes específicamente, por cuanto avanzo al video siguiente, ¿ya? Es primordial saber primero qué le estamos entregando a los animales. Los animales, especialmente las cabras, son rumiantes, es decir, que necesitan una cantidad de fibra en su ración, en su dieta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitan generar el proceso de la rumia, que es deglutir el alimento y volver a ingresarlo nuevamente al interior de su sistema digestivo. Por eso es importante saber que los animales deben comer pasto. ¿Ya? El pasto tiene que ser por lo menos el 50% de la dieta de los animales. ¿Ya? ¿Qué nos entrega en este caso el fardo de alfalfa? Nos entrega principalmente fibra, nos entrega principalmente proteína. Dentro de la alimentación animal se consideran tres elementos esenciales: la fibra, la proteína y la energía. ¿Ya? La fibra lo que genera en el animal es el proceso de la rumia, como lo estábamos hablando anteriormente. Genera que entre más fibra entregue al animal, mejor calidad de leche, mejor grasa en la leche voy a tener. La proteína que me va a generar, que el animal genere una mayor condición corporal, que mejore su musculatura, que tenga un sistema inmune más completo, ¿ya? Y la energía, que la energía la encontramos en el maíz, en la avena, en la cebada,
vamos a encontrar, la energía lo que va a generar es que haya un aumento en la producción de leche. ¿Ya? Y este video precisamente lo puse acá para, obviamente, para introducir, ¿cierto? Lo que vamos a hablar a continuación sobre nutrición animal caprina ovina para ambas especies, ¿cierto? De forma general, ¿ya? Obviamente hay que saber o saber específicamente, eh, saber cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación. Y obviamente esto yo lo expliqué en clase, ¿cierto? Por cuanto, eh, si no lo he repasado en otros videos, ¿cierto? Lo puede hacer buscándolo, ¿cierto? En la bibliografía, si es que es un dato más específico. Pero la alimentación es el ejercicio de alimentarnos, de ingresar, ¿cierto? Un alimento, ¿cierto? Por vía oral, ¿ya? Y la nutrición es la capacidad de la conversión, de poder convertir los componentes químicos de estos alimentos, ¿cierto? Forraje, grano, en caso de de los rumiantes, ¿cierto? Convertir, ¿cierto? El forraje grano, ¿cierto? En macromoléculas, ¿cierto? O biomoléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos, ¿cierto? Para que estos sean aprovechados, ¿cierto? Para poder producir en el animal ganancia de musculatura o producción de carne, de lana y de leche. Ya, como el nitrógeno, carbono y varios minerales, ¿cierto? Los forrajes y de otros alimentos se convierten en músculo, leche y lana a través del proceso de digestión, absorción y asimilación en el cuerpo de un animal. Obviamente la eficiencia, disculpe, la eficiencia, deme un segundo, por favor, disculpe. Em, Referido a la eficiencia, obviamente, que puede ocurrir una excelente digestión, absorción y asimilación. Obviamente esto van a depender de la calidad y la cantidad de los alimentos disponibles que tenga para alimentar, ¿cierto? El animal según, obviamente, su categoría, o sea, si es cabrito, cabrita, cordero, cordera, borrega, cabrilla, oveja, chiva, cabra, carnero, ¿cierto? O según su estado fisiológico, ¿cierto? Si es lactante o si está en lactancia, en crecimiento, en encaste, preñada, ¿ya? De todos esos factores, obviamente, va a depender, ¿cierto?, de la eficiencia, obviamente, en que ocurre la digestión, absorción y asimilación, ¿cierto?, de las macromoléculas y minerales y vitaminas en el cuerpo de un animal, ¿ya? Generalmente, o sea, no generalmente, es así, una oveja, una cabra, ¿cierto? Son animales flexibles, específicamente en su adaptación a sus distintos alimentos. Recordemos que estos animales tienen receptores, ¿cierto? Receptores de sabores, de un amplio espectro de sabores, ¿cierto? En su boca, tanto para sabores ácidos, amargos, dulces y salados, ¿ya? Por tanto, por eso tienen una mayor adaptación a distintos tipos de alimentos, ¿ya? Son animales que también habíamos comenzado que son gregarios, ¿cierto? Asustadizos, destinan parte del tiempo, ¿cierto? Libre, ¿cierto? Para poder realizar el pastoreo o también juntarse. El pastoreo, el ramoneo dura aproximadamente 8 o 9 horas por día, llegando a un máximo de 36 horas, obviamente hasta 36 horas cuando obviamente no hay disponibilidad de forraje muy cerca, ¿ya? Por lo tanto, pueden estar hasta 36 horas buscando alimento cuando estamos hablando de un sistema extensivo. En un sistema intensivo y también extensivo, la alimentación, ¿cierto? Suele concentrarse en las primeras 4 horas desde el amanecer, las primeras 4 horas de la mañana y en las 4 horas antes del atardecer, ¿ya? Para evitar, obviamente, consumir un alimento que sea en los meses de verano con una alta temperatura, principalmente, ¿ya? O estar, obviamente, protegerse también del sol o de la inclemencia del clima, ¿ya? Eh, la preferencia, obviamente, de poder pastorear, de ramonear, de consumir alimento en horas donde exista un confort térmico. Por eso hablamos de las primeras horas al amanecer, o sea, 7 de la mañana hasta las
10, 11 de la mañana, ¿cierto? Y las últimas 4 horas antes del atardecer, aproximadamente desde desde la tarde en adelante, ¿ya? Dependiendo obviamente de la estación climática que se esté en ese momento con el rebaño, ¿ya? Eh, el encerrar, encerrar pues, de noche los animales que pastorean o ramonean en extensivo no afectan su hábito alimenticio, podrían obviamente quedar afuera, ¿cierto? Eh, Pastoreando, ramoneando por la noche, porque obviamente pueden alimentarse de noche. No obstante, generalmente no se hacen porque tienen muy mala visión nocturna estos animales, por cuanto obviamente los encierran de noche o se encierran en el turno para evitar que sean atacados o depredados por otro animal en campo traviesa. ¿Ya? Como sabemos, estos animales tienen labios muy flexibles las cabras, ¿cierto? Y poco menos flexibles, ¿cierto? Los ovinos, pero ambos dos obviamente le permite aprender el alimento, o sea, tomar el alimento, ¿cierto? Con sus labios, ¿ya? Tienen una boca pequeña, una lengua que hace presión, ¿cierto? Que ayuda a compactar el alimento en la boca, pero aún así el bocado es pequeño, por lo tanto, la mascada, ¿cierto? O la cantidad de alimento que pueden ingerir, ¿cierto? Es pequeña, ¿ya? Eh, son Bueno, ovinos son pastoreadores, las cabras son ramoneadores y prefieren pastura hasta 20 centímetros. Lo ideal, ¿cierto? Los ovinos, ¿cierto? Prefieren alimentos, forrajes que tengan aproximadamente 4 o 5 centímetros de alto, pero ovino y caprino idealmente deberían consumir alimentos que tengan hasta 20 centímetros de altura, probablemente para permitir una buena visión cuando obviamente hay pastos bajos. Cuando hay pastos muy altos, obviamente sobre 20 centímetros, lo que hace finalmente es que el animal no tenga una buena visión y no pueda obviamente tener claridad de su entorno en- y obviamente disminuye la protección ante un depredador, ¿ya? Los animales ovino y caprino, cuando andan en extensivo, pastorean y ramonean y caminan de frente al viento, específicamente para que puedan recibir específicamente diferentes olores, obviamente poder alertar al rebaño cuando hay un depredador o hay algo, un estímulo externo, obviamente que pueda ser amenazante para el rebaño, ¿ya? Eh, los ovinos, a diferencia de los caprinos, las ovejas prefieren las leguminosas y las cabras prefieren las gramíneas. O sea, los ovinos prefieren las leguminosas, como hablamos, las legumbres, ¿cierto? Los forrajes que tienen una hoja compuesta, como es la alfalfa, como lo es la legumbre, como el poroto, el almono chícharo, eh, ¿qué más puede ser? Garbanzos, específicamente la leguminosa en general, o con hoja compuesta, como en el caso del trébol, como en el caso de la alfalfa, ¿ya? Y las gramíneas son lo que prefieren más los caprinos, y las gramíneas son estrato herbáceo específicamente configurado porque tiene una sola hoja, y ahí tenemos, ¿cierto? El maíz, ¿cierto? La avena, la cebada, la vallica, inclusive como gramíneas, y que es lo que más obviamente prefiere el, la cabra, el caprino, ¿ya? El alimento en sí, el alimento es alimento que nosotros, ¿cierto? Bueno, en el ejemplo del ser humano, ¿cierto? Ese alimento que compramos, ¿cierto? Que está en la góndola, ¿cierto? Está esa manzana, esa fruta, ¿cierto? Esa verdura, ese alimento tal como está en la góndola, ¿cierto? En animales hablamos que ese alimento tal cual se habla de alimento o alimento tal como ofrecido, ¿ya? O sea, tal como se presenta, ¿cierto? En la góndola, ¿cierto? Se puede subdividir en dos partes, ¿cierto? Ese alimento. Una parte de agua, ¿cierto? Y una parte sin agua que denominamos materia seca. Y la materia seca, obviamente, es la que contiene, ¿cierto? Proteína o bien nitrógeno no proteico, eh, nitrógeno proteico, o sea, que es el nitrógeno, ¿cierto? Que está acumulado, ¿cierto? En el forraje, ¿ya? También puede contener la materia seca la misma energía, lípidos, carbohidratos, específicamente como glucosa, fructosa, almidón,
celulosa, hemicelulosa, que obviamente la porcentaje de celulosa y hemicelulosa va a depender del tipo, obviamente, de forraje que está consumiendo el animal. Si es tallo, si es hoja, obviamente, tiene de diferente constitución, tanto de celulosa como de hemicelulosa. ¿Ya? Eh, también puede, parte de materia seca también puede, obviamente, contener vitaminas y minerales. ¿Ya? Sobre, o referido sobre las necesidades nutritivas de estos animales, eh, la alimentación o el tipo de alimentación es uno de los eslabones más críticos e importantes de la cadena productiva, tanto para el caprino como para el ovino, ya que se aporta por esta vía proteína, obviamente energía, vitaminas, minerales y agua, que es lo que necesitan obviamente cualquier obviamente animal o ser vivo para poder sobrevivir. ¿Ya? Obviamente en condiciones de sequía con escasez de precipitaciones, ¿cierto? La disponibilidad de forraje, ¿cierto? En el entorno, ¿cierto? Cuando el animal obviamente sustenta su alimentación por el pastoreo, ramoneo en campo abierto específicamente, la disponibilidad de forraje de la pradera no es suficiente para cubrir las necesidades de producción. Y muchas veces la pradera natural, ¿cierto? Las especies nativas y endémicas que configuran esa pradera abierta donde va el animal a pastorear, a ramonear, solamente entrega, ¿cierto? Un alimento que solamente cubre las necesidades de mantención del animal, ¿ya? Por cuanto ese animal, obviamente, si ya la disponibilidad de forraje es bajo, ya una vez cuando vuelve a corral, ¿cierto? O al galpón, este animal debe ser suplementado con alimentos especialmente concentrados o con forraje conservado, como en el caso del silo o del heno, ¿cierto? Para poder contrarrestar, ¿cierto? La pérdida de la reserva energética que generó en el animal pasar 13 horas buscando alimento, y un alimento que estaba disponible en poca cantidad, ¿cierto? Por lo tanto, gastó su reserva energética y hay que volver a reponer su reserva energética. Ahora bien, cuando se dan estas condicionantes en la producción intensiva, la principal recomendación que uno hace es que los animales no deben ser soltados a forrajear o ramonearse a campo abierto cuando la disponibilidad de forraje es menor o es baja, ¿ya? Para evitar, obviamente, que ese animal pierda o gaste sus reservas corporales eh, en locomoción. Y obviamente el poco alimento que puede darle el productor sea vía suplementación, obviamente para poder sustentar una correcta producción de carne y una correcta producción de leche, ¿ya? O ganancia cárnica o rendimiento de lechero un poco mejor, ¿ya? Em, Porque si es que no, si es que lo haces y dejas soltando a los animales, insisto, en una pradera producto de la escasez hídrica, escasez de precipitación específicamente, y una baja disponibilidad de forraje, ¿cierto? Ese animal obviamente eh, gasta sus reservas corporales y esta suplementación que recibe al final del día solamente viene a restituir su condición corporal, pero no aporta más en mejorar su rendimiento cárnico o su rendimiento lechero, ¿ya? Con respecto a la energía, los alimentos que más aportan energía son aquellos ricos en carbohidratos, ¿ya? Y en lípidos, ¿ya? Dentro de los carbohidratos, los azúcares solubles y de reserva son de fácil digestión, o sea, la glucosa, sacarosa específicamente, lactosa, ¿ya? Eh, y los carbohidratos estructurales que forman la pared celular de los pastos, o sea, la hemicelulosa, la celulosa, ¿cierto? Son de difícil digestión y solamente los rumiantes pueden aprovecharlo a través de la fermentación, ¿ya? Los lípidos aportan más unidades de energía cuando se encuentran en cantidad en la dieta, en una cantidad específica en la dieta. Los lípidos pueden estar en la dieta dentro de un parámetro que hablamos de 5 hasta un 20% de la dieta. Más de eso o menos de eso, obviamente, va a interferir con el aprovechamiento de otros nutrientes, como en el caso de la proteína y de los carbohidratos. ¿Ya? Referido a las proteínas, los animales que no son rumiantes, o sea, los monogástricos, como nosotros, ¿cierto? Debemos obtener toda la proteína de nuestra dieta. O sea, de todos los alimentos, obviamente, en los alimentos que consumimos debemos obtener, ¿cierto?, la proteína. Los rumiantes son capaces de obtener su proteína en el rumen, o sea, según cómo esté constituido el forraje específicamente
de su nivel de concentración de nitrógeno, ¿cierto? De nitrógeno, ¿cierto? El cual obviamente es digerido, transformado en rumen a partir de sus flora bacteriana, ¿cierto? Y convertido en nitrógeno no proteico, ¿cierto? Y a su vez fijado en las bacterias y se genera proteína microbiana. Y esa proteína microbiana, como lo digo anteriormente, es absorbida o aprovechada o asimilada, ¿cierto? Específicamente en el abomazo, una vez que llegan obviamente las enzimas digestivas, ¿cierto? A poder degradar esa proteína microbiana y convertirla en proteína cruda, útil para el animal, tanto para la generación de leche, caseína, ¿cierto? O bien para la generación, ¿cierto?, de músculo y garantizar el crecimiento cárnico o rendimiento cárnico del animal, ¿ya? Como también puede ser, obviamente, para garantizar también la producción de lana, por ejemplo, en ovino, ¿ya? Por lo tanto, vamos a encontrar dos tipos de proteínas. Una proteína que puede ser degradada en el rumen, y la que denominamos proteína degradable en rumen, que también la contienen, obviamente, los forrajes y otros tipos de alimentos, ¿cierto? Específicamente los concentrados proteicos, específicamente concentrados en base a poroto de soya, ¿ya? Y también encontramos otro tipo de proteína que se llama la proteína que no es degradada en rumen y es degradada en intestino, que se llama proteína pasante o proteína bypass, o sea que se bypasea o pasa de largo y que no se detiene en rumen, ¿cierto? Y que pasa a omaso y va directamente al intestino durante que producto obviamente de la llegada también de enzimas digestivas, ¿cierto? Y que no solamente son las biliares, obviamente va a permitir degradar esa proteína y esa proteína pasante, e incorporarla rápidamente al sistema circulatorio, ¿ya? A diferencia de la proteína degradable en rumen, esta proteína degradable en rumen específicamente debe obviamente pasar un proceso por la flora microbacteriana del rumen y luego de eso, luego de la fermentación, recién es aprovechada y enviada a circulación sanguínea. Por lo tanto, se demora más en poder asimilarla al organismo del animal rumiante, ¿ya? Y es por eso que tenemos este segundo tipo de proteína pasante o bypass. La degradación en intestino es más eficiente, por eso se aconseja especialmente el uso de alimentos que contengan alto contenido de proteína bypass, ¿cierto? Específicamente en animales en crecimiento acelerado o en animales que están en la producción más alta de leche. Recordemos que la hembra llega a su más alto pico de producción de leche postparto, obviamente, y específicamente en la tercera o cuarta semana postparto alcanza el pic de producción de cantidad de leche, ¿ya? También obviamente hay que incorporar en la nutrición, ¿cierto? Vitaminas, ¿cierto? Vamos a encontrar dos grandes de vitaminas, ¿cierto? Vamos a encontrar vitaminas hidrosolubles y liposolubles. Recordar que las vitaminas no se acumulan en un órgano específico, por lo tanto, obviamente, cuando son hidrosolubles, el animal puede ocupar esas vitaminas hidrosolubles, como el caso de la vitamina B y C, hidrosolubles, ¿cierto? Y si no la ocupa o le sobraban por ocupar, ¿cierto? Estas vitaminas B y C, al ser hidrosolubles, se excretan por la orina, ¿ya? Recordar que la vitamina B y la vitamina C pueden ser producidas o sintetizadas en, a través de la maquinaria metabólica del rumen del animal, ¿ya? Pero tenemos también vitaminas que son liposolubles o que se solubilizan en grasa. Como la grasa no es un órgano, pero obviamente estas vitaminas se pueden acumular obviamente en la grasa del animal, ¿ya? Y mediante el proceso oxidativo de la grasa, estas vitaminas se van oxidando, ¿cierto? Durante 3 a 4 meses, por lo cuanto estas vitaminas que no se producen en el animal hay que añadirlas o suplementarlas de forma permanente cada 3 a cada 4 meses de por vida, y estas vitaminas son la A, la D, la E y la K, las cuales obviamente hay que agregarlas, ¿cierto?, en el animal, y específicamente hay que suplementarlas en en el un mes antes del encaste y en los primeros 100 días de gestación, ¿ya? Para que sean aprovechables, ¿ya?
tanto para mejorar obviamente la producción como también la función reproductiva, ¿cierto? Y la preñez en caso de la hembra, ¿ya? Minerales, hay varios minerales que también hay que considerar dentro de la dieta del animal, ¿cierto? Obviamente estos minerales vienen obviamente a formar parte de tejidos, de huesos, de la leche, de la lana, de la fibra, específicamente, y son importantes en diferentes reacciones metabólicas del organismo, como puede ser la generación de impulso nervioso, la contracción muscular, ¿ya? Como también para poder sustentar procesos reproductivos, en el caso del selenio, para obviamente también para poder sustentar el crecimiento, por ejemplo, de pezuñas o fortalecimiento de pezuñas y evitar patologías podales, como el caso del magnesio, del zinc, del cobre, o también como el caso del fósforo, ¿cierto? Del fósforo, del nitrógeno, ¿cierto? Del potasio, ¿cierto? Pueden apoyar ciertos procesos metabólicos, ¿ya? Muchas veces los minerales son aportados por los tejidos vegetales, ¿cierto? Pero a veces, debido a condiciones ambientales, obviamente, o también a la constitución del suelo, ¿cierto? Estos minerales no son muy abundantes en las plantas y deben ser aportados a los animales en el alimento a través de un salero o bien a través de bloques minerales que el animal lame, ¿ya? La recomendación específica es que siempre desde la zona central hacia el sur, ¿cierto? Se suplemente vía bloques de minerales, ¿cierto? Estos animales y ya que los animales que se encuentran de Santiago, o sea, de la zona central hacia el norte, no requieren la dependencia de bloques minerales debido a que hay una buena constitución mineral en los suelos de la zona norte de nuestro país. Ya, con respecto al agua, el consumo de agua obviamente está influido específicamente por el tipo de alimento que consume. ¿Ya? Más cuando el alimento tiene un bajo porcentaje de humedad, como en el caso del alimento concentrado o de los pellets específicamente. ¿Ya? Un animal, un alimento, un forraje verde, ¿cierto? Tiene una alta concentración de agua, por lo tanto estar consumiendo forraje verde, que no es no es silo, es el forraje verde. Este el forraje verde, ¿cierto? Hace menos dependencia al consumo de agua y obviamente el concentrado, los pellets, el heno específicamente también hace que aumente el consumo de agua. También puede haber un aumento de la porción de agua, o sea, del consumo de agua en verano, específicamente por la disponibilidad de agua para los animales. Obviamente es más importante que en invierno. Y obviamente que el agua que se aporta por el forraje verano, heno en pie, o estos fardos de heno, ¿cierto? Es menor que la aportada por el forraje de invierno, ¿ya? Y obviamente también puede ser aumentar el consumo de agua, producto de que haya mayor concentración de sales minerales en el agua, ¿ya? Algunas consideraciones, ¿cierto? Al momento de escoger el alimento, ¿cierto? Yo voy a, especialmente al momento de escoger un alimento, debo fijarme en tres componentes específicos en ese alimento. En la cantidad de energía que aporta, en la cantidad de proteína que aporta y en la cantidad de fibra que aporta. ¿Ya? Y a eso también habría que sumarle el porcentaje de digestibilidad que tiene ese alimento, ¿ya? Bueno, los alimentos fibrosos per se, ¿cierto? Son importantes porque mantienen la rumia y la producción de saliva necesaria para, obviamente, para una correcta función del rumen y la flora bacteriana. Las grasas deben limitarse no a lo menos a un 5% hasta un 5% de grasa, ¿cierto? Y de carbohidratos hasta un 20%, ¿ya? Los ovinos y caprinos en crecimiento y lactancia pueden o deben ser alimentados con alimentos ricos en proteína pasante o proteína bypass, ¿ya? Y la adición de concentrados en una ración debe realizarse en forma progresiva. No se incorpora de un día para otro el concentrado, ya que puede generar una transgresión alimentaria y más allá de una transgresión alimentaria puede generar una acidez ruminal esta acidez en el rumen puede generar a su vez, ¿cierto? Que se pierda la flora bacteriana y ahí obviamente para contrarrestar la acidez hay que agregar obviamente, se va a agregar bicarbonato, ¿cierto? Y a su vez también hay que añadir prebióticos y probióticos para volver a reconstruir la flora bacteriana del rumen, ¿ya? Y obviamente esta acidosis
el ruminal se produce con una alta concentración de concentrado, ¿cierto? Específicamente cuando el concentrado conforma más del 70% de la ración del animal. ¿Ya? O sea, cuando, por ejemplo, se consume 1 kilo, que 1 kilo son 1000 gramos, ¿cierto? Cuando son 1000 gramos que consume el día del animal, por ejemplo, son 1000 gramos, 700 gramos son de puro concentrado, tiene una alta incidencia en la generación de acidosis ruminal. Con respecto a alimentación animal, caprina y ovina, ¿cierto? Vamos a partir específicamente, apoyando específicamente con un video para introducirnos en la alimentación, ¿ya? Animal, ¿ya? Vamos a corregir. El animal se divide en varias etapas durante su época de producción y de no producción también, ¿ya? Donde tenemos que identificar bien en cuál etapa está nuestro ganado. Los animales en el periodo que no están en producción se consideran animales secos, animales que su requerimiento nutricional no es tan alto, debido a que no están produciendo, debido tampoco a que tienen un animal gestando. Otra de las etapas del animal es la gestación, donde entra dentro de los 150 días de gestación, y esta se divide en dos. La primera etapa de gestación, la última etapa de gestación, lo que se le llama el último tercio de gestación. El animal, dentro de la primera etapa de gestación, tampoco sus requerimientos nutricionales son tan altos, ya sí se tiene que llevar una dieta de mantención, y si el animal está en producción, si son animales de alto rendimiento y está en producción, se tiene que hacer el ajuste en base a los animales que esté gestando. En el último tercio de gestación es donde se recomienda que el animal esté secado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no produzca leche, y se tiene que elevar el consumo de alimentos en términos de calidad. ¿Ya? Tenemos que buscar alimentos que entreguen mayor energía, que entreguen mayor proteína. Por eso en esta etapa se recomienda usar concentrados que sean comercialmente para esta etapa, ¿ya? Otra de las etapas de producción del animal es ya la lactancia, donde el animal tiene su máximo consumo de nutrientes, donde los requerimientos son aún mayores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el animal está produciendo leche. Y esta leche tiene que durar lo que ojalá el productor estime conveniente para poder generar el queso. Lo que nosotros buscamos a través de la leche es no solamente tener volúmenes de leche, sino también tener calidad de leche. Porque la mayoría de nuestros productores no es vendedor de leche, no vende la leche a una empresa, sino genera queso, ¿ya? Y para eso necesita buenos rendimientos lecheros. Eh, Dos cosas del video que hay que resaltar. Primero, que las etapas productivas donde hay un mayor requerimiento alimenticio y nutricional, ¿cierto? Eh, Disculpe, un mayor requerimiento nutricional son el encaste, específicamente desde un mes antes del encaste, eh, el, la segunda etapa de la gestación, o bien los últimos 50 días de gestación, la lactancia, y paralelamente el crecimiento, o cuando el animal está en crecimiento, en este caso la borrega o el borrego, ¿ya? Eh, o la cabrilla, ya está en crecimiento, ¿ya? Y lo otro, también recordar que en los primeros 100 días de gestación es donde ocurre el mayor crecimiento del útero, producto de las membranas fetales, ¿cierto? Y en donde obviamente si antes de la gestación o un animal vacío, ¿cierto? Los estómagos, o los tres preestómagos y el abomazo, ocupan casi tres cuartas partes de la cavidad abdominal. En gestación, ¿cierto? En los primeros 100 días, eh, estas casi tres cuartas partes de cavidad abdominal las ocupa el útero, ¿ya? Por cuanto el uso, por ejemplo, en los últimos 50 días de la gestación, el uso de concentrado, específicamente, es casi un hecho, obviamente, porque entrega en menos cantidad y obviamente más concentrado, ¿cierto? Y más disponible para el animal de nutrientes, y esto, pero en menos cantidad, y que vamos a tener un rumen reducido en tamaño, ¿cierto?
producto de que gran parte del espacio obviamente, los va a tener el útero del animal, la hembra, ¿ya? Y obviamente para evitar que el animal pierda mucha condición corporal, ¿cierto? O genere un síndrome de movilización grasa, o en cierto que baje mucho sus reservas corporales, ¿cierto? Se recomienda que el animal humede el encaste, se puede, obviamente, se hace por eso tiene por eso tiene mayor requerimiento nutricional, genere mayor reservas corporales y que llegue al encaste con una condición corporal de lo menos 2,5 3 incluso hasta 3,5, ¿ya? Para poder, obviamente, soportar la dentición de la hembra, ¿cierto? Una buena, o sea, para mejorar la ovulación, inicialmente el encaste, y en la preñez, ¿cierto? Pueda soportar bien los primeros 100 días, ¿cierto? De gestación, eh, obviamente, sin un alto requerimiento nutricional y alimenticio. ¿Sí? Por último, y según los tipos de pastoreo que existen, ¿cierto? Vamos a encontrar tres tipos de pastoreo que podemos someter a los animales. El primer pastoreo el continuo y el pastoreo eh, continuo que se da específicamente cuando en la mañana abrimos la puerta, ¿cierto? Y dejamos a los animales salir. Y luego de eso, ¿cierto? Se enfrentan, ¿cierto? A su entorno, ¿cierto? En donde aquí se requiere poca inversión, porque obviamente se requiere solamente que exista disponibilidad de forraje, ¿cierto? De arbustos, de especies arbustivas de consumo animal en el medio externo, que obviamente puede ser una propiedad o puede ser una propiedad fiscal, ¿no? O de un tercero que esté arrendando talaje, por ejemplo, ¿ya? Este pastoreo continuo tiene un componente de rotación, pero la rotación, el tiempo de rotar, de poder cambiar, ¿cierto? De lugar a otro, es un tiempo que lo fija el animal, ¿ya? Como están libres los animales en el campo, ¿cierto? En el medio ambiente, ¿cierto? El animal va a comer a destajo, ¿cierto? Y obviamente va a propiciar la deforestación, y la rotación obviamente va a depender de muchas veces de la época del año en que el animal esté donde esté pastoreado, ¿ya? Por lo tanto, las principales desventajas, ¿cierto? De este sistema de pastoreo continuo es que obviamente se ocupa una gran extensión de tierra. Obviamente, al ocupar una mayor extensión de tierra, donde hay una mayor variedad, ¿cierto? De especies arbustivas, hay mayor selección de forraje, ¿ya? Y obviamente no hay un descanso en la pradera, por lo tanto, junto con el gran pisoteo, va a generar deforestación específicamente y aumento de la desertificación en el caso del norte de nuestro país. Un segundo tipo de pastoreo es el rotacional, y esto obviamente requiere una mayor inversión porque obviamente hay que tener un terreno el cual obviamente se genera una pradera artificial, o sea, nosotros colocamos acá una plantación de una planta forrajera específica que puede ser cultivos mixtos asociados a diferentes especies forrajeras, o bien un monocultivo de alfalfa o de vallica o de trébol, de cebada, de avena, de lupino, de festuca, pastobillo. Pueden ser muchas las formas o el tipo específicamente del cultivo, pero esta pradera, ¿cierto? Se subdivide, ¿cierto? En subsectores, y esta subdivisión se hace cercando y específicamente con cerco eléctrico, para que el animal obviamente pueda contenerse el animal, disculpe, en dos subsectores, ¿ya? Y obviamente consumir ese subsector hasta cierto punto, que pasa a un segundo subsector, y que el anteriormente no se estaba consumiendo, ¿cierto? Y que no pueden ingresar animales, puede estar obviamente nuevamente creciendo, y obviamente ese animal, a ese forraje, ¿cierto? Eh, Se le da un tiempo para que vuelva a crecer, ¿ya? Que se vuelva a restaurar, a estructurar. Y obviamente al tener estos subsectores, ¿cierto? Con una superficie conocida, no va a poder permitir calcular, según el tipo de cultivo, de monocultivo o cultivo mixto, cuánto es el tiempo o cuántos animales, ¿cierto? Me soporta una determinada superficie de forraje, que es lo que vamos a hablar más adelante sobre carga animal, ¿ya? Obviamente este pastoreo rotacional genera menos pisoteo en la pradera, hay menor cantidad de maleza. Desde el punto de vista agronómico, una maleza es cualquier especie arbustiva que ajena al cultivo,
En este caso, si tenemos un monocultivo, por ejemplo, de alfalfa, y aparece, por ejemplo, un trébol, el trébol es una maleza, porque es algo externo o ajeno, ¿cierto?, al cultivo, ¿ya? Eh, Obviamente, si tenemos un cultivo mixto, por ejemplo, de alfalfa con el trébol, y aparece, por ejemplo, una vallica, la vallica, obviamente, es la maleza, ¿ya? Por tanto, hablamos que existe una menor cantidad de maleza específicamente porque al ser una pradera artificial, monocultivo específicamente de una sola especie forrajera, ¿cierto? Existe obviamente, hay un manejo previo para que obviamente solamente se genere el crecimiento de una especie forrajera, ¿ya? ¿Ya? Obviamente hay mayor disponibilidad de forraje, ¿cierto? Hay menor selección, porque obviamente si es un monocultivo, el animal no tiene que seleccionar, tiene que comer solamente porque es la especie forrajera que tiene para alimentarse en ese subsector que está obviamente cercado con cerco eléctrico, ¿ya? Eh, Hay mejor distribución de la S y la orina específicamente en todo el subsector, y no en una ruta de pastoreo de ramoneo, y obviamente se asegura que el animal pueda consumir forraje de calidad. O sea, al tener una pradera artificial, sabiendo que ese forraje entrega una determinada cantidad de proteína, ¿cierto? Obviamente permite mejorar los cálculos, obviamente, de requerimientos nutricionales que aporta ese subsector o esa pradera artificial. Y por último tenemos el pastoreo diferido específicamente, que nos permite conservar heno, en donde obviamente la calidad del forraje es menor, el heno, si bien es una forma de poder conservar cierto el forraje, ¿cierto? El heno o la enificación hace que pierda humedad y también hace que se oxide, obviamente que pierda vitaminas, ¿cierto? Mientras el forraje, ¿cierto?, más se amarillea, es porque tiene menos concentración de vitaminas principalmente, y obviamente también la calidad de la proteína también cae dependiendo obviamente del corte de ese forraje, ¿ya? Y esto especialmente se usa el mismo galpón, ¿cierto? O la misma superficie, que se ponen franjas separadas, ¿cierto? En donde se ponen faros de heno o tortas de heno para que el animal pueda consumir en pie en diferentes momentos del día, la semana o del mes, ¿ya? La comparación entre estos diferentes tipos de pastoreo, ¿cierto? El continuo es un sistema de pastoreo que obviamente el manejo del ganado de forma individual, incluso grupal, es difícil, porque obviamente hay que llamar, está en una gran superficie de tierra y obviamente se requieren de una alta mano de obra, obviamente, mano de obra, pero como ese productor es uno solo, dos, obviamente dos personas en una superficie de tierra gigante, ¿cierto? O muy grande, ¿cierto? Es difícil poder manejar el ganado. Y obviamente tiene poca mano de obra específicamente, y el costo es menor, que solamente se requiere la estructura para poder pernoctar o guarecer los animales por la noche, ¿cierto? Y mantener, ¿cierto?, un bebedero y un salero y un comedero incluso también, y más la cerca del galpón donde están los animales protegidos, ¿ya? El sistema rotativo, al generar estos subsectores de este poder artificial, obviamente, permite obviamente manejar mejor al ganado, ¿ya? Se requiere un poco más de mano de obra, sí, específicamente para poder movilizar quizás los cercos eléctricos, ¿cierto? O movilizar los animales, ¿cierto? ¿Ya? Pero principalmente para el manejo de la rotación, ¿ya? Y el de en franjas también tiene un manejo de ganado fácil, ¿cierto? Manejable, pero aquí sí se requiere mucha mano de obra específicamente, también por la cerca eléctrica, por las cercas de inducción, por la cerca exterior, porque hay que mover muchas cercas específicamente en el franjas. Ya. Con respecto al cálculo de carga animal, esto no lo voy a explicar por video específicamente porque es algo que voy a explicar de forma presencial junto con la clase número 7 de cálculo referido a nutrición animal. Por lo tanto, me voy a saltar por esta presentación la lámina 41, la 42, ¿cierto? Y la 43, y son láminas que no van a entrar en la cátedra número 2, la lámina 41, 42 y 43 de esta presentación número 5, no van a ingresar en la cátedra número 2, pero sí
lámina 44, 45 y 46 y 47 finales. Ya ahora sobre el ciclo biológico, yo a comienzo del semestre les comenté que gran parte de las producciones, ¿cierto? Se transponen, se traslapan, ¿cierto? Con las estaciones del año y específicamente con las estaciones más productivas, que son principalmente la primavera, y se hace conseguir un mes antes de la llegada de la primavera con las apariciones de los animales, ¿ya? Producto que en la primavera encontramos la mayor producción de forraje en nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, esto se explica por por los siguientes gráficos, ¿ya? Los requerimientos nutricionales en oveja con servicio en otoño, o sea, cuando se hace el encaste en otoño, ¿cierto? Esta es una curva de requerimiento nutricional en oveja que es la- muy, se- casi la misma que ocurre en caprinos con servicio en otoño, igual, con encaste en otoño, en donde podemos observar específicamente que los principales, de- la etapa donde se requiere mayor requerimiento nutricional está principalmente al momento del encaste o servicio, al momento, ¿cierto?, del segundo periodo, ¿cierto?, de gestación, los últimos 50 días, en el parto y en el proceso de lactancia y crecimiento del animal, ¿ya? Sí, ya baja, ¿cierto?, baja el requerimiento nutricional al momento del destete, ¿cierto? Y obviamente en el periodo seco del animal que está sin producir específicamente leche, ¿ya? O, o sin o un mayor rendimiento cárnico, ¿ya? En específico, por eso uno hace un flashing o un mejoramiento alimenticio y nutricional, ¿cierto? Antes de comenzar el servicio del encaste, ¿cierto? Un mes antes. Y ahí eso se denomina con esta F, flashing. Ahí está la palabra flashing, ¿ya? Y obviamente en marzo y abril, ¿cierto? En otoño tenemos una baja producción de forraje, ¿cierto? En nuestra pradera, porque estamos aquí, estamos en otoño, ¿cierto? Estamos en verano, terminando el verano y empezando el otoño, ¿cierto? Pero obviamente el otro rendimiento obviamente es en junio o julio en nuestro país, dependiendo de la zona geográfica, ¿cierto? Puede haber una alta producción de precipitaciones o baja producción de precipitaciones, ¿ya? Pero también al estar en junio, julio, ¿cierto? También hay baja producción de forraje, ¿ya? Y el fuerte, como dije yo, es en primavera, ¿cierto? Y por tanto, obviamente, se condice, ¿cierto? Que el parto debería ser un mes antes de primavera, específicamente porque un animal va a estar aproximadamente entre 3 a 4 semanas consumiendo leche y se desteta específicamente a la llegada de la primavera, cuando obviamente hay mayor disponibilidad de forraje y también se condice con la mayor requerimiento nutricional. ¿Ya? Ahora bien, esta curva es sobre la tasa de crecimiento de pradera promedio en nuestro país, de aproximadamente. Y aquí voy a cambiar, voy a poner el lapicito, el lápiz. eh, entonces, aquí hay que considerar específicamente que en la mayor producción, ¿cierto?, de pasto comienza o empieza el pico de producción de pasto, de forraje, específicamente, voy a cambiar el color porque está muy clarito, denme un segundito, empieza específicamente en agosto, ¿ya? En agosto empieza y que esto se condice con el parto, ¿ya? Por lo tanto, el animal en parto, ¿cierto? Va a estar, el recién nacido va a estar en época de, específicamente, en donde el animal, antes de su destete, que son 3 o 4 primeras semanas de vida, hay diferentes, obviamente, diferentes manejos, pero generalmente se deja al animal recién nacido las 3 primeras semanas, incluso el primer mes, tomando leche y se desteta, ¿cierto? Luego disculpa, de la cuarta semana, tercera, cuarta semana se desteta, ¿ya? Obviamente, en el caso del animal que con fin productivo lechero. Para el animal fin productivo cárnico, el animal pasa toda la época de lactancia, ¿cierto?, consumiendo leche junto con la madre. El animal con fin productivo lechero se desteta, ¿cierto? O más que se desteta, se aleja de la madre, específicamente a la segunda, tercera, o sea, cuarta semana postparto. El animal quizás no se desteta, sino que se pasa a un sistema de lactación sustituta a través de
sustituto lácteo, ¿cierto? Y así se deja a la productora de leche para poder generar leche fluida para consumo de leche o venta de leche o la generación de queso, ¿ya? Pero vemos que acá la lactancia, ¿cierto? Empieza, ¿cierto? La mayor producción de leche, ¿cierto? Se condice junto con el momento donde hay mayor producción de forraje, ¿ya? Ahora bien, si recordamos el gráfico pasado, ¿cierto? El gráfico, una lámina, que el requerimiento nutricional específicamente en lactancia, ¿cierto? Vemos que el requerimiento nutricional, ¿cierto? Va aumentando, ¿cierto? El requerimiento nutricional, ¿cierto? En el de lactancia, ¿cierto? Y después baja, ¿cierto? Ahora bien, en la, es asociado al crecimiento de pasto específicamente, el requerimiento nutricional versus el crecimiento de pasto, ¿cierto? En esta época de primavera y o a mediados de verano, ¿cierto? El requerimiento nutricional versus este crecimiento de pradera, ¿cierto? Es hasta acá. Por esa línea roja, ¿cierto? El requerimiento nutricional se cubre por el crecimiento de forraje, ¿ya? Y obviamente aquí genera un excedente, y ese excedente, este delta, que estoy marcando en rojo, que el animal no cumple, porque obviamente eh, de aquí hacia abajo, ¿cierto? O sea, esa línea roja, hacia abajo, ¿cierto? Es lo que el animal usa y con eso le basta para obviamente llegar a cumplir su reglamento nutricional. El restante, este restante que queda, no se pierde y es este alimento, forraje, el que se pasa a heno o a silo para poder conservarse, ¿cierto? Y obviamente poder consumirse en este periodo de tiempo que no hay producción de forraje, que es el momento del encaste, ¿cierto? Y específicamente del periodo de flashing y de encaste, ¿ya? Y es el manejo que se hace en nuestro país, ¿ya? Bueno, con eso terminamos la presentación del PPT número 5 y estén atentos que en los próximos días subiré el PPT número 6. Y con esos dos PPT, ¿cierto? Es lo que ingresa en la cátedra 2 para todos los ramos que están en formato diurno. Ojo, el formato diurno, esta grabación la hago para todas las secciones en formato diurno y executive, pero las secciones en formato diurno lo que ingresa en su cátedra 2 es específicamente, es cierto, PPT número 4 desde la lámina 17 a o sea, 17 en adelante, PPT número 5 y PPT número 6. Y esta clase es del PPT número 5. Que tengan un buen día, buena noche, buena tarde, según en qué momento están viendo este video. Éxito. Cualquier consulta la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. ¿Ya? Gracias. Siempre, o sea, y por último, recordarles que en las últimas láminas siempre van a encontrar, en la última lámina de presentación, van a encontrar mi correo electrónico institucional donde hacer llegar observaciones o consultas. Nos vemos. Que tengan un buen día.